La represión de las mujeres afganas. Esto me parece personalmente aterrador, por eso quiero darle contexto a este tema tan importante. Las condiciones para estas mujeres afganas, en este momento para ellas reina la incertidumbre. La dosis de libertad es mínima. Lo que lograron en el año 2004, thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. parece que se fue abajo. El machismo sigue impregnado en el país. Estas fueron mejores condiciones durante el régimen talibán por 5 años. Ellas pudieron trabajar y estudiar y vestirse sin que los hombres intervinieran. Pero ahora de la noche a la mañana, todos estos avances pueden esfumarse. Hay cautela y zozobra ante el pronunciamiento del nuevo gobierno. Ellas por precaución han empezado a cambiar otra vez sus costumbres, por miedo a este régimen fundamentalista, que fue del año 96 al 2001, donde prohibían los juegos, la música, las fotografías, la televisión. Esto estaba totalmente restringido. A los ladrones le cortaban las manos y los asesinos eran ejecutados en público, aunque han dicho que respetarán los derechos humanos. Las mujeres afganas dicen que es el fin del mundo para ellas, con estos talibanes. Taliban commander Asad Masoud Khistani says Islamic rule will be implemented gradually. How will you protect women? Because many women are afraid they will not be allowed to go to school, they will not be allowed to work. The women can continue their lives and we will not say anything for them. They can go to the school, they can continue their education, but with Islamic hijab. So like I'm wearing? Not like you, but covering their faces as well. Cover the face? Yeah. So you mean niqab? Niqab. Why do they have to cover their face? Because it is in our Islam. Is it in Islam though that you have to Of wear niqab? Of course, it is in Islam. Ellos no han cambiado su ideología, solo su estrategia. Ellos siguieron con su represión hacia ellas en las provincias menos avanzadas. Qué terrible esto. ¿Cómo se lee esto? Vamos, ¿qué sucedió en el pasado? Eran ignoradas en el espacio público, no podían dar su mano a un hombre extraño que no fuera de su familia. Han sido totalmente invisibles y no hay vida en sociedad. No podían reír en público porque ningún extraño podía escuchar su voz. No podían asomarse a las ventanas de sus domicilios. Es más, las ponían con cortinas oscuras para que la gente no las mirara. Además, no podían salir a los medios de comunicación o reuniones públicas, no pueden hacer negociaciones con hombres, no pueden ir a ningún fin recreativo, de deportes o algo así. En ese tiempo tampoco se podían publicar fotos o publicidad de ellas en ningún lado, nada podía llevar la palabra mujer. No podían salir sin un hombre de un parentesco cercano como fuera su hermano, su padre o su esposo. No podían usar taxi, moto o bus público sin la compañía de estos. Eran sometidas a azotes y a represiones verbales si no cumplían con estos requisitos. Si bien la burka, vestimenta que las oculta desde la cabeza hasta los pies, no era obligatorio según el Corán. Sin embargo, con los talibanes sí las obligaban. Y si mostraban siquiera el tobillo y ellas eran violadas, entonces eran culpables y azotadas en público, porque esto lo definía así, según la ley de ellos. Las limitaciones incluían prendas que usaban debajo de la burka. Estaba prohibido colores vistosos que los talibanes los consideraban atractivos. Los tacones prohibidos por sonar al caminar, los cosméticos y qué menos.
También a algunas se les cortó sus dedos por llevar sus uñas pintadas. Hasta 1996 la fuerza de trabajo era el 25% compuesto por mujeres, pero el 30 de septiembre de este año el gobierno prohibió, así que solo se limitaron a estar en casa. La atención médica también fue muy precaria porque no podían ser atendidas por hombres y al ver pocas enfermeras y gente activa en estos cargos, pues muchas morían en sus partos por falta de atención. Hay grandes cifras que revelan todo esto. Las fuertes restricciones llegaban hasta la sexualidad. Mujeres que tuvieran sexo antes o fuera del matrimonio eran apedreadas y lapidadas en público. ¿Estás familiarizado con el sadismo? Como si no supieran qué es. Ellos torturan, maltratan, mutilan, golpean y le faltan al respeto. Como todas las religiones, la visión que tienen estos fundamentalistas es de que las mujeres son condenadas a la miseria. Allí es peligroso ser mujer realmente. En este país todo es una subyugación para ellas, sin que ninguna ley las ampare. Amigos, los invito a que hagamos viral este video para que sea Naciones Unidas que intervenga por estas pobres mujeres sometidas a este terrible régimen.